Bueno, les venía contando entonces con respecto a las redes sociales y les estaba diciendo que cuando el texto tiene ese final, ¿sí? Esas expresiones en su último párrafo, como por ejemplo en definitiva, por último, para terminar, eh, ese era el texto conclusión, ¿sí? Ya de ahí en adelante lo que se diga es un refuerzo especial que el autor del artículo le está haciendo a su tesis, ¿sí? Para concluir. ¿Qué nos dice aquí el autor? En definitiva, ¿sí? Que es otro enlace, es otro conector, ¿sí? Que sigue el mismo orden que se traía en primer lugar también, pero por eso, en definitiva, esta es la conclusión, ¿sí? Aquí pudo haber dicho cualquiera de los que yo les mencioné. En definitiva, pues es el que utiliza el escritor, pero pudo haber dicho por último, para terminar, en conclusión, ¿sí? Yo creo que las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar. Miren ustedes que aquí hay otro argumento, ¿cierto? Las redes sociales son un magnífico instrumento para comunicarse e intercambiar opiniones e imágenes con personas cercanas, socializarse y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Esos son los argumentos que el autor está dando, pero que son argumentos que concluyen la tesis de que las redes sociales son una herramienta magnífica, que las redes sociales producen adición y que las redes sociales no solamente tienen ventaja, sino que también tienen desventajas, ¿sí? Muy bien, y sigue dando argumentos y hacer llegar la información a cualquier parte de forma rápida y sencilla. Miren que ya eso lo había dicho anteriormente, comunicarse e intercambiar opiniones, ya lo había dicho anteriormente. Ese es el texto final, ¿sí? En el texto final lo que se hace es concluir con lo que ya se dijo anteriormente, ¿sí? De cualquier parte, pero no debemos usarlas sin ningún control porque pueden volverse un peligro contra nuestra privacidad y seguridad. Miren ustedes, esa es la conclusión. Esto es prácticamente un resumencito en 7 renglones de todo lo que el autor había dicho por acá. Mire que aquí está privacidad, ¿sí? Mire que aquí está adición. Bueno, es que adición no lo repite, pero igual pues esa adición hace parte de otro de los problemas que tiene. Lo de comunicarse, intercambiar, socializarse, todo esto ya lo había dicho anteriormente. Entonces, de esa manera se construye un texto. El último párrafo es el párrafo que concluye, que cierra toda la información, que resume todo lo que el escritor dijo para convencer a su interlocutor o a su lector. Muy bien, vamos a pasar ahora a la guía que les envié ayer, ¿sí? Aquí está, para que entremos ya con la actividad número 3. Les voy a explicar en qué consiste la actividad número 3, ¿sí? En la actividad número 3 es esta. Entonces, pues, recordemos que el tema que estamos viendo es expresión de opiniones con argumentos coherentes, que los objetivos de aprendizaje son defender posturas. ¿Qué pasó aquí? Sí, son defender posturas a partir de argumentos, reconocer las características del periodismo colombiano, explicar las características del periodismo colombiano y emplear los elementos de la columna periodística, ¿sí? Esos son los objetivos. Ya vimos en mapa de aprendizaje anterior las actividades 1 y 2. Hoy vamos a ver las actividades 3 y 4, que son elaborar un artículo de opinión y crear un debate. Y por último, la tarea. En relación entonces con la actividad número 3, ¿sí? Que es elaborar un artículo de opinión, aquí les doy unas claves de cómo argumentar coherentemente, ¿sí?
cuando ustedes vayan, ya pudimos observar en ese ejemplo que les mostré, que un artículo de opinión es prácticamente un montón de argumentos para sustentar una idea o una opinión que usted tiene sobre algo. Entonces, esos argumentos es los que usted va a aprender a hacer. Usted cualquiera puede ingeniarse un tema, puede idearse un tema cualquiera. Nosotros en este momento vamos a hacer un trabajo sobre la pandemia, ¿sí? Pero usted puede hablar de cualquier cosa, puede hablar de los estudiantes de la institución educativa Cisneros, de los profesores de su colegio, puede hablar de las materias que usted está viendo, puede hablar del encierro, puede hablar del tapabocas, de lo que usted quiera. Lo importante es que usted tenga argumentos y llegue a una conclusión. ¿Cómo se argumenta coherentemente? Entonces hay que investigar a fondo el tema para que pueda dominarlo. Los argumentos no se dan al azar, no se dan porque uno quiere, no se dan porque a uno se le vino a la cabeza, no. Los argumentos tienen que ser investigados, ¿sí? De tal forma que cuando usted vaya a hablar, lo que hable nadie se lo pueda rebatir, ¿sí? Otro, exponer su punto de vista claramente. Tiene que ser muy preciso en la exposición de su punto de vista sin extenderse, ¿sí? Porque si usted se extiende, pierde el sentido y se lo hace perder a su lector. Hay que esforzarse por entender los argumentos de los demás para poder tener más claros los de los otros. Usted tiene que investigar su tema, ¿sí? Y cuando usted investigue sobre su tema, usted lo que va es a leer argumentos que le están dando sobre un tema determinado. Entonces, esos argumentos hay que comprenderlos para que usted pueda tener claros los argumentos que usted va a establecer, va a dar. Otra clave es justificar su posición con varios argumentos, ¿sí? Si usted va a hablar, por decir algo, del tapabocas, entonces usted tiene que buscar información sobre el tapabocas en muchas revistas científicas para que su posición no se limite exclusivamente al pensamiento de solo una cosa, de solo una idea que usted tenga en relación con ese tema, ¿sí? Den ejemplos. Otra clave es dar ejemplos, contar casos, contar historias, ¿sí? Se puede utilizar citas de otros escritores. Ustedes, por ejemplo, pueden decir, miren, la revista tal, el escritor tal, el investigador tal, el profesor tal, dijo que el tapabocas y bla, 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 suelta el rollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso fortalece mucho los argumentos. Cuando usted es capaz de decir que un escritor en una revista dijo sobre el tema que usted está desarrollando algo, eso le da una fuerza, pero de mucha credibilidad a su argumento. Y por último, encontrar su propio estilo de argumentación, ¿sí? No se trata de escribir por escribir, no, marque un estilo en su escritura. Hay algunos escritores que lo hacen con unos términos muy elevados, hay otros que lo hacen con unos términos muy populares, fáciles de comprender, hay otros que lo hacen normal, hay otros que durante su argumentación, a medida que dan un argumento van dando un ejemplo. En fin, usted puede inventarse el estilo que quiera para dar su argumentación. No es difícil, es solamente hacerlo, ¿sí? Eso es como cuando uno está aprendiendo a manejar una computadora o un programa o un software, una aplicación. Uno no sabe absolutamente nada, pero se pone a hacerlo y poco a poco va llegando al dominio absoluto de ese recurso. Asimismo sucede con la escritura de los artículos de opinión. Siga estos 6 pasos y no va a tener ningún inconveniente. Piense en un título, piense en un tema, piense qué va a decir de ese tema y ponga en práctica estos 6 puntos y escriba, a escribir. Bien, entonces esa es la tarea que ustedes van a hacer. Elaborar un artículo de opinión, ¿sí?, sobre la pandemia.
Ojo que no les estoy diciendo que elaborar un artículo de opinión sobre el coronavirus. Es un artículo de opinión sobre la pandemia, ¿sí? Entonces, van a escribir un texto de entrada, o sea, una introduccióncita en 2-3 rengloncitos. Le van a lanzar una tesis. Usted diga lo que quiera decir, pero dígalo con argumentos, ¿sí? Lo que usted quiera decir. Usted puede decir, la pandemia es la peor decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Listo, ya lanzó su tesis. Defienda eso, porque es la peor decisión de las Naciones Unidas. Y listo, y nadie le va, desde que esté bien argumentado y bien fundamentado, nadie tiene por qué rebatírselo. Si entonces elabora un artículo de opinión sobre la pandemia, pero recuerde seguir esos 6 pasos para que desarrolle una buena argumentación, ¿sí? Muy bien. Por último, entonces, este trabajo, este artículo de opinión lo deben hacer por escrito, en PDF. Sí, ese lo deben enviar a más tardar el viernes 12 de febrero a las 3 de la tarde, que es cuando terminamos ya la jornada académica, ¿sí? Entonces no es que a las 10 de la noche o que el sábado 13 o que el domingo 14, no, es el viernes 12 de febrero a las 3 de la tarde, hora máxima, ¿sí? Y un artículo en PDF bien bonito, si usted quiere le pone figuritas, si usted quiere simplemente escribe su texto, lo escribe en Word, le pone un título bien sugestivo en negritas y lo guarda en PDF. Cuando le dé guardar, lo guarda en PDF, ¿sí? Y listo, esa es una tarea. Vamos a la siguiente tarea. La siguiente tarea también hace parte de la argumentación, pero verbal, ¿sí? Entonces ahora lo que ustedes van a hacer es prepararse para ser protagonistas en el desarrollo de un debate, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer para hacer ese debate? Vamos a seguir expresando opiniones con argumentos coherentes, pero ya de forma verbal. Para esto hay unas recomendaciones, unas instrucciones y una regla de oro. Entonces, hay que leerlas, ¿sí? Recomendaciones: escribir el artículo de manera clara para cautivar al lector. Vamos a seguir hablando de la pandemia, ¿sí? Entonces vamos a hacer el debate sobre la pandemia. Y entonces hay que escribir el artículo. Ustedes escriben su artículo y sobre esa pandemia, sobre lo que vamos a debatir. Recuerden que es su propia voz, por eso debe argumentar sus ideas y sustentarlas a lo largo del texto. Puede escribir lo que quiera, pero siempre con respeto, ¿sí? Con respeto por las opiniones y posturas de los demás. Es decir, cuando esté participando un estudiante hay que escucharlo. Nadie le va a quitar la palabra. No olvidar poner un título llamativo a su artículo y firmarlo, ¿sí? Bueno, hay que consultar el tema del debate. Hay que consultarlo. Y a partir de esa consulta asumir una postura y hacer una lista de argumentos y tenerlas ahí para cuando llegue el momento de la discusión. Elegir un moderador. Ustedes como estudiantes del grado 11, cada uno en su grupo, elige el moderador que quiera. Yo les voy a preguntar en el transcurso de la semana, por ahí jueves o viernes, quién se quiere postular como moderador, ¿sí? Que es el encargado de dar la palabra, de establecer los tiempos para cada participación. El grupo debe estar dividido en 2 bandos. Va a haber un bando que va a estar a favor de la pandemia y otro grupo en contra de la pandemia. Y posteriormente nos cambiamos. Los participantes deben escuchar atentamente y exponer sus argumentos, ¿sí? Hay que iniciar el debate con el grupo que está a favor y darle un tiempo de exposición máximo de 6 minutos, ¿sí? Es decir, y luego hacer lo mismo con el grupo en contra. Dar un tiempo a los grupos para que reorganicen sus argumentos y dar la palabra a cada participante por un tiempo máximo de 2 minutos, ¿sí? Muy bien. Es decir, el trabajo lo vamos a hacer. Vamos a dividir el grupo en 2, ¿sí? Quedarían más o menos grupos de 17, de 18 estudiantes.
Entonces un grupo de 18 que está a favor y un grupo de 18 que está en contra. Y cada estudiante mínimamente debe hacer una participación y que no vaya a tener más de 2 minutos. Debe ser muy preciso en lo que vaya a decir.